Buenos días, felicitaciones, avanzaron al módulo 3. El tema de este módulo son los comités de ética en salud. Recordando un módulo anterior, la bioética es una rama, ¿no es cierto?, de ética aplicada bastante joven, recién 50 años aproximadamente, y junto con el nacimiento, ¿no es cierto?, de esta, también hay un caso emblemático que ocurre en Estados Unidos, el caso de Anne Quinlan, que es muy conocido, por eso, ¿no es cierto?, señalo nombre y todo, porque marca un antes y un después también en las decisiones difíciles, los dilemas éticos, en realidad, para que le toca al equipo de salud resolver. 21 años, ingresó con un paro respiratorio asociado a intoxicación con fármacos, alcohol, etc. Se conecta a un ventilador mecánico, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la década del 70, y los padres, al ver conectada a la hija al ventilador, decidieron que fuera desconectada. Y el equipo médico se niega porque el electroencefalograma no era plano, o sea, había actividad cerebral. Y se inicia acciones legales, un juicio bastante mediático para la época. Bueno, fueron los tribunales de justicia quienes fallaron a favor de los padres, que la hija fuera desconectada del ventilador, y en ese fallo aparece algo muy especial, que no pueden ser los tribunales de justicia quienes resuelvan estos problemas. Eh, Debiese existir instancias en las instituciones, comités, donde se puedan discutir, deliberar sobre estos problemas que fácilmente no se resuelven, ¿no es cierto?, con la tecnología o con la decisión, ¿no es cierto?, de terapeuta, porque están involucrados valores. Y este no era el primer caso. Antes de eso, en la década del 60, existían también, no eran comités de ética, pero se les llamaba los comités de la muerte, eh, cuando apareció la opción de diálisis. Porque una persona con una enfermedad renal, ¿cierto?, avanzada, es una persona terminal, a menos que tenga acceso, ¿no es cierto?, a la diálisis. Y la diálisis transforma una enfermedad terminal, ¿cierto?, en una enfermedad crónica. Y los equipos eran pocos y mucha, ¿no es cierto?, la demanda, muchos pacientes que lo necesitaban, por tanto, existía un equipo que seleccionaba qué pacientes eran beneficiarios o no de este tratamiento. Después viene el caso de Quinlan, y así surgen, ¿no es cierto?, estos comités de ética que en nuestro país están presentes, que existe una regulación también estricta de cómo conformarse, eh, quiénes son los integrantes, y además se exige la acreditación. Se define como los miembros de un comité que están llamados a afrontar los distintos problemas éticos que se pongan en evidencia en el caso que estén analizando, tratando de llegar a una solución operativa lo más coherente posible con los valores y principios que el comité mismo habrá declarado en su propio estatuto. En las causas, ¿no es cierto?, que existan, les mencionaba estos casos emblemáticos, pero la búsqueda de la unidad antropológica en el desarrollo, también del trabajo del profesional de la salud y de la investigación en estas áreas. La necesidad de una confrontación esclarecedora en el ámbito de la ética en orden a las distintas corrientes éticas presentes en la actualidad.
mantener la autonomía en el hacer deontológico del médico, previniendo la burocratización y la politización, ¿no es cierto?, de la medicina. La necesidad de una tutela arbitral de los derechos de los pacientes y los sujetos de investigación. ¿Cuáles son las funciones de todo comité? Hay distintos tipos de comité, pero las funciones en general son consultivas, donde se analizan casos. Tiene una función educativa, que capacitan a los miembros del hospital sobre materias de ética y bioética, y una función normativa, donde se entregan orientaciones a la institución sobre cómo derivar, tratar, ¿no es cierto?, de hacer llegar estos casos que son complejos para la toma de decisiones. Los comités se dividen en asistenciales, aquellos que tratan problemas derivados de la atención directa de salud. Están comités de investigación científica, que tiene algunas diferencias con el asistencial. Es un comité que también está normado, tiene el objetivo de proteger, ¿no es cierto?, la vida y la integridad de las personas que van a participar en una investigación científica, muy relacionado, ¿no es cierto?, con la ley que hablamos en el módulo anterior, la ley 20.120, pero también aparece la ley de los derechos de ver a los pacientes y existe asimismo también una regulación, un reglamento para esto. Existen comités que cumplen las dos funciones. Ahora, también hay un tercer comité que está asociado a los comités profesionales, están las sociedades científicas, en los colegios profesionales, etc. Pero para efectos del curso, haremos referencia a estos dos comités que son los que tienen la mayor regulación y exigencia. El Comité de Ética Asistenciales está integrado por un grupo interdisciplinario, pluridisciplinario. Se ocupa de las consultas, estudios, consejos y docencia frente a los distintos problemas éticos que surgen derivados de la práctica en la atención clínica. Están regulados, ¿no es cierto?, por el decreto número 62, que menciona y detalla la constitución y el funcionamiento de estos comités de ética. Fue publicado en el año 2013, si se dan cuenta, promulgado el 2012, pero se da un plazo para que se puedan organizar. ¿Y por qué surge, no es cierto?, esta legislación? Porque dice que considera la necesidad de regular la creación de comités de ética asistencial, su composición, funciones y la periodicidad, ¿no es cierto?, de sus sesiones, como asimismo los mecanismos de acceso de que dispondrán los usuarios y los profesionales tratantes, ya que requieran su opinión en los términos que dispone precisamente la ley 20.584, la ley eh, de los derechos y los deberes de las personas vinculadas a su atención de salud. Estos comités de ética asistencial se conocen con las siglas SEA. Sus objetivos es facilitar la toma de decisiones cuando se enfrentan problemas éticos de difícil solución. Difícil solución cuando la familia, ¿no es cierto?, solicita algo y en este caso una persona que está conectada a un ventilador mecánico, o que puede estar con sedación, que puede tener una alteración de conciencia, tiene un representante legal que es la familia. Y ahí puede existir, ¿no es cierto?, esta discrepancia, a veces con el equipo clínico. También para mejorar decisiones, siempre beneficiando al paciente. Para un comité de ética asistencial, siempre el beneficio del paciente está por sobre ya el beneficio de la familia y del equipo de salud. Y mejorar la calidad de la atención. Discutir los casos clínicos tiene una metodología. Y esta metodología, ¿no es cierto?, siempre se basa en dos premisas: el respeto, los derechos del paciente y el respeto al criterio clínico. Su estructura es presentar el caso, se aclara la historia clínica, se identifican cuáles son los conflictos éticos generalmente
Hay varios, se identifica cuál es el dilema principal, se decide el conflicto, ya, para eso se ven todas las opciones posibles, se hace el análisis ético, generalmente basado en los 4 principios de la bioética: la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía. Y se emite un informe, ¿ya? Y que esa emisión de informe es a través del proceso, ¿cierto?, deliberativo, que el proceso, el cual que fue desarrollado más en detalle por Diego Gracia, quien ha sido, ¿cierto?, la luz y el avance en una forma estructurada de deliberación en estos comités. ¿Quién puede presentar un caso? El médico tratante, pero también cualquier profesional, ¿ya?, de la salud que esté implicado en una decisión clínica. Los familiares también pueden presentar un caso. ¿Cuándo se recurre a este comité de ética asistencial? Cuando se busca una asesoría para la toma de decisiones. Una asesoría, ojalá, antes de que se haya tomado, ¿cierto?, la decisión. Perdón, antes de avanzar, les quiero comentar que la resolución de este comité es consultivo, por tanto, es una recomendación. ¿Qué quiere decir eso? Que no obliga al médico tratante, ¿ya?, a asumir esta resolución, ¿ya? Pero sí es muy bien visto, es una muy buena práctica, y en el caso de que se iniciara un juicio siempre se considerará, ¿no es cierto?, la toma en cuenta de la resolución de un comité de ética asistencial. A diferencia del comité de ética de investigación, porque este comité de ética es vinculante, o sea, la resolución de ellos prohíbe estrictamente realizar una investigación, por ejemplo, si no es aprobado. Estos comités ya se guían bajo las normas que señalamos justo terminando el módulo anterior, ya sobre este Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas, la OIM, que tiene una versión reciente de este siglo, y que entrega las propuestas éticas internacionales para la investigación biomédica con seres humanos. Aquí el comité no sugiere, como en el anterior, sino que decide. Y cuando ya deciden, esa decisión es la vinculante, como recién les señalaba. Por tanto, si no es aprobada una investigación, igual se realiza, va a tener sanciones que están claramente, ¿no es cierto?, declaradas en la ley número 20.120. ¿Cómo funcionan estos comités? Yo los invito a pinchar después este link, y que es un trabajo muy interesante sobre qué temas, ¿cierto?, se trata un comité de ética particular en el área de investigación, cuál es la dinámica, etc. ¿Qué hace que una investigación sea ética? Así como existen las normas, ¿no es cierto?, también se evalúa en las pautas de revisión 7 criterios éticos que son de Ezequiel Emanuel, un norteamericano, que junto también a su mujer desarrollaron estos 7 criterios que se hace pregunta por cada proyecto de investigación. Uno es el valor social, o sea, cuál es el aporte de aquella investigación; la validez científica, que cumpla con la metodología, que permita dar respuesta, ¿no es cierto?, al planteamiento que se ha hecho al inicio, a su pregunta de investigación; la selección de los sujetos, que sea equitativa, que exista una proporción favorable, ¿no es cierto?, siempre mayor beneficio, y el riesgo controlado; que tenga una evaluación independiente desde un comité de ética, que no existan intereses en los investigadores o conflictos, ¿no es cierto?, de interés; que tenga un consentimiento informado, que es lo que garantiza, ¿no es cierto?, la autonomía de la persona, que sabe en qué consiste la investigación, todos los procedimientos a los cuales, ¿no es cierto?, puede ser sometido; y el respeto a los sujetos inscritos, que da la libertad, ¿no es cierto?, de rechazar la investigación, de salirse de la investigación sin tener ningún tipo de sanción. Así que gracias por llegar, ¿no es cierto?, hasta este punto en
el curso. Ya los invito a leer la lectura complementaria y a responder la prueba número 3. Que estén bien. Nos vemos en el módulo 4.